disculpa. Bueno, se escucha bien entonces. Ahí esperen que se me trabó ahora. Bueno, todos los problemas tenemos hoy. A ver ahí. Ahí. Bueno, ahí está. Entonces, iba a empezar, la anemia infecciosa equina o fiebre de los pantanos, como también se la llama, es una enfermedad infecciosa transmisible que afecta a los medios de la familia Equidae y es de etiología viral que presenta una distribución mundial y se caracteriza por una enfermedad crónica, por una enfermedad de evolución crónica. En 1843 fue el primer caso clínico asociado a anemia infecciosa equina y recién en 1904 se pudo determinar que esta enfermedad era producida por un agente o un virus, en este caso filtrable, y que persiste en los equinos y que se transmitía por la sangre. Después, ya en los años 40, se reportó que la transmisión, si bien se transmitía por sangre, que la transmisión estaba dada por vectores hematófagos. Y recién en el año 72 se reportó la detección de estos anticuerpos anti-anemia infecciosa equina que podían ser detectables por inmunodifusión en gel de agar, utilizando como antígeno al vaso de los caballos infectados. Esto fue un hallazgo de Coggins y colaboradores, y por este motivo a la técnica de inmunodifusión en gel de agar que se utiliza para el diagnóstico de anemia infecciosa equina se lo denomina también test de Coggins. Esta técnica data del 72, fue reconocida mundialmente, digamos, muy rápidamente, y es la técnica utilizada actualmente para el diagnóstico, como ya vamos a ver en el transcurso de la presentación. Y lo que podemos ver es que, digamos, del 72 hasta ahora, si bien hubo cambios en las prevalencias en el mundo y en los distintos países y en las distintas regiones, digamos, no hay mucho más nuevo, porque como ya les dije, la técnica que en ese momento era utilizada para hacer el diagnóstico, para hacer el control y la erradicación de la enfermedad es esta, y seguimos, digamos, en esa situación. Por lo tanto, para nosotros, para la industria, anemia sigue siendo una amenaza constante para la salud, y con este impacto negativo que tiene sobre la misma industria hípica. Entonces, el virus de la anemia infecciosa equina pertenece al género lentivirus de la familia Retroviridae, y digamos, está emparentado, o en el mismo género se encuentran el virus de la leucosis bovina, el virus de la inmunodeficiencia felina, el de la artritis encefalitis caprina, el Maedi-Bisna y el de la inmunodeficiencia humana. Este virus, digamos, en cuanto a su estructura, presenta dos copias de ARN simple cadena, que no sé si ven el puntero, están dentro de una nucleocápside de forma cónica que caracteriza a todos los virus que están dentro del género lentivirus. El genoma de este virus es particularmente pequeño para lo que son los lentivirus, tiene 8,2 kilopares de base. Sin embargo, expresa el 84% de las proteínas que expresa el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Sí? O sea que tiene una capacidad, digamos, es un patógeno exitoso, ¿sí? Tiene una matriz proteinácea, que es esto violeta, perdón, que se ve en el exterior de la nucleocápside, y después presenta una membrana lipídica que es derivada de las células del huésped que infecta, de las células huésped. Y el virión en total tiene un diámetro de 115 nanómetros. Este es el virión en sí, y después, cuando este virus ingresa, ahora vamos a ver, se transforma, se transforma en ADN proviral, en provirus, y este ADN proviral contiene una estructura mayor, que es esta que vemos acá, que es la de GAG, POL y M, que son los tres genes mayores que tiene el virus, y tiene tres ORF, que son TAT, que están acá, TAT, REV y S2. Estos tres genes mayores, GAG, POL y M, codifican distintas proteínas. Entonces, por ejemplo, tenemos que el gen GAG codifica para la proteína de la nucleocápside, que es la P11, y para la P26, que también forma el core viral, y también codifica para la proteína 15 de la matriz viral,
Después tenemos el gen EMP, que codifica para las proteínas de la envoltura, que son la GP90 y la GP45. Estas proteínas están involucradas en el reconocimiento de la célula huésped, la adhesión y la infección. Y después tenemos también las proteínas codificadas por el gen POL, que son todas las enzimas intervinientes en la replicación viral, como la integrasa, la transcriptasa reversa, la proteasa y la ADN-TPasa. Entonces, como les decía recién, este virus ingresa al organismo como un virus ARN simple cadena, y ese virus ARN simple cadena, mediante la transcriptasa reversa, se transforma en un virus de ADN de doble cadena, al que se lo llama provirus. ¿Sí? Este provirus se integra a la cromatina celular del huésped, de la célula huésped, y esto termina con la infección de por vida, y el caballo termina quedando como reservorio de la infección. Entonces, esta integración que yo les comentaba recién al ADN celular es uno de los principales mecanismos de persistencia que tiene el virus. Otro de los mecanismos de persistencia que presenta este virus es que infecta a los monocitos, pero no es transcripcionalmente activo, entonces los monocitos que están circulantes por sangre no evidencian, proteínas, no se deja ver por el sistema inmune, y esto le permite hacer una viremia y esconderse del sistema inmune. También presenta una resistencia innata a factores de restricción retroviral, y una resistencia innata de la glicoproteína SU, que habíamos visto que es una de las proteínas de la envoltura, que es la GP90, a los anticuerpos neutralizantes. O sea, se generan anticuerpos neutralizantes contra esa glicoproteína, pero no pueden neutralizarlo por completo, entonces eso termina siendo un mecanismo de escape del virus. Y por último, pero no menor, el virus presenta una variación genética y antigénica muy alta, por dos razones. Primero, la transcriptasa reversa, que es la enzima que pasa el ARN de simple cadena al ADN de doble cadena, tiene una muy baja capacidad de corrección de los errores que pueda llegar a generarse en esa transcripción reversa. Entonces, esos errores se van, acumulando como mutaciones en este genoma del provirus. Y por otro lado, al ser un ARN de simple cadena doble, dos hebras, se generan eventos de recombinación entre esas dos copias de ARN del virus. Entonces, esto da lugar a la generación de cuasespecies. ¿Qué son las cuasespecies? Son una progenie, dentro de lo que es la progenie viral, son distintos genotipos que están relacionados genéticamente porque vienen de un mismo virus, ¿sí? Que es el que produjo la infección, pero la progenie presenta distintos genotipos, debido a estas dos variaciones o dos mutaciones que se producen, con el pasar de la replicación viral. Y esto, a su vez, es como que el sistema inmune está siempre corriendo por detrás de la infección y por detrás de la replicación del virus, porque toda esta progenie viral distinta genera distintos anticuerpos neutralizantes que a su vez no son capaces de eliminar completamente al virus. Entonces eso, como que constantemente el sistema inmune se pone en juego para tratar de inhibir la replicación viral. Bueno, la transmisión, que es, el punto importante de la epidemiología del virus, como dijimos antes, se da de forma natural por insectos hematófagos. Esta transmisión es mecánica, no es una transmisión en la que el virus replique dentro del vector, a diferencia de como sucede con los arbovirus, ¿sí? Y en este punto esto sucede porque, por ejemplo, en los mosquitos, si pican a un caballo infectado y se alimentan de esa sangre, la sangre que va al estómago, el virus es inactivado por las enzimas que presentan en el estómago, entonces después no vuelve a la saliva como sucede con los arbovirus. En este caso, la transmisión es mecánica, por medio de la probóscis del vector, y los vectores involucrados son los tábanos y la mosca de los establos, que son los vectores hematófagos que se conocen como grandes.
¿sí? Y en esta transmisión hay distintos factores que digamos, la favorecen o la disminuyen, ¿sí? Un punto a tener en cuenta es la alimentación interrumpida del vector, o sea, el vector necesita alimentarse con una determinada cantidad de sangre, una determinada cantidad de horas, ¿sí? Y entonces, cuando es, digamos, espantado o el caballo se mueve, o lo que sea que el caballo haga y que esta alimentación se ve interrumpida, el vector va a depender la distancia que tenga hasta el próximo animal y el tiempo, ¿sí?, que haya entre una comida y la otra, si puede llegar al otro animal. Entonces, se está estudiado que, por ejemplo, si un caballo tiene una distancia de otro de 48 metros y hay un vector en un caballo que está infectado y se está alimentando y es espantado, el 99% de esos vectores que pueden llegar a picar a ese animal van a volver al mismo animal y no van a cambiar a otro, porque la distancia que le permite, digamos, de vuelo y el tiempo ese que lleva, que no le permite alimentarse durante el vuelo, hace que vuelva al mismo animal. Sin embargo, si nosotros tenemos los animales, digamos, más aglomerados, digamos, más cerca de esa distancia, o sea, animales con menos de 48 metros de distancia, el vector va a irse a otro. Entonces, por ejemplo, una separación de 180 metros, 200 metros, reduce significativamente la probabilidad de transmisión entre animales. Por otro lado, también, si suceden 4 horas entre una alimentación y la otra, disminuye también la probabilidad de transmisión por una inactivación del virus. Porque el virus es, como les decía recién, transportado en la probóscide. Lo otro, y esta es la diferencia también importante con los mosquitos, por ejemplo, que son también vectores hematófagos, es la cantidad de volumen de sangre que es retenida en la cavidad bucal de los tábanos y de las moscas hematófagas, que es mucho mayor que la de los mosquitos, o que, por ejemplo, los tábanos retienen una cantidad de 10 más o menos 5 nanolitros, siendo significativamente menor la capacidad que tienen los mosquitos en su probóscide. Y por último, otro factor importante a tener en cuenta en la transmisión, digamos, por vectores, también en la transmisión iatrogénica que ahora vamos a ver, es la carga viral en sangre, dado que los animales que están cursando con el periodo de enfermedad aguda tienen una carga viral de 10 a la 5 unidades de virus, y un animal portador tiene una carga de 1 partícula de virus. Entonces, eso también cambia un poco la cantidad de virus que ese vector pueda llegar a adquirir al picar un animal. Como les decía recién, el segundo mecanismo de transmisión importante para la infecciosa equina es la transmisión iatrogénica, ¿sí? Y en este punto, digamos, tiene una importancia general, pero también por la cantidad de volumen que pueda llegar a transmitir, porque, como les había dicho recién, en un tábano o en una mosca hematófaga, la cantidad de volumen es de 10 más o menos 5 nanolitros, lo que pueda llegar a transportar en su probóscide, mientras que en una jeringa, por ejemplo, tiene de 10 a 100 microlitros, es lo que podría llegar a transportar de sangre en esa aguja, ¿sí? Y por otro lado, el tiempo de supervivencia del virus en la probóscide del animal es de 30 minutos, mientras que en una jeringa, en una aguja, es de 96 horas. Entonces, esto, digamos, no solo la importancia por la probabilidad de transmisión que tenemos haciendo un mal empleo de estos elementos, sino también porque en un mismo momento podemos estar transmitiéndole la enfermedad a un montón de animales, dependiendo, digamos, de cómo se hace el manejo. También están descritas otras formas de transmisión, como por ejemplo transfusiones o administración de plasma contaminado. Eso está escrito en el brote que hubo en Irlanda y fue, digamos, la causa del inicio del brote. También está descrita la transmisión vertical, si bien es excepcional, o durante el parto, o mediante la ingestión de calostro y leche infectada. O sea, hay muy pocos reportes de estos, pero hay algunos casos en donde se evidenció este tipo de transmisión. También es posible la transmisión venérea, y también en el brote de Irlanda está descrito la transmisión por aerosoles, dado que parte del manejo que tuvieron para
limpiar los boxes en donde estaban internados los caballos que murieron por anemia, fue con hidrolavadora, y eso después observaron la infección de otros animales que estaban dentro de esa misma área y que no tenían, digamos, un nexo epidemiológico más que ese. Bueno, entonces, haciendo un resumen digamos, de epidemiología o de la importancia, digamos, de la transmisión, tenemos que tener en cuenta que se favorece la transmisión cuando tenemos animales que se encuentran cursando el cuadro clínico de enfermedad aguda, porque tenemos una alta carga del virus en sangre, que obviamente hay una mayor transmisión y una mayor prevalencia en regiones o durante épocas del año con elevadas densidad del vector, y donde tenemos una alta concentración de caballos, o sea, hay más probabilidades de transmisión en establecimientos donde hay una alta concentración de caballos y la distancia entre estos animales es menor. Bueno, para hablar un poco de la patogenia, el virus infecta, como dije antes, a los monocitos y a los macrófagos, y esta infección, cuando se produce la infección activa, se expresan, obviamente se expresan las proteínas, y la replicación se da solo en los macrófagos, en los monocitos que están en los tejidos, que son, digamos, que están maduros, ¿sí? Y a diferencia, por ejemplo, del virus de la inmunodeficiencia humana, no infecta a los TCD4, los linfocitos TCD4, solo monocitos y macrófagos. Entonces, estos monocitos y macrófagos que se encuentran en los distintos tejidos, preferentemente en el vaso, es donde ocurre la mayor replicación viral, pero hay otros órganos involucrados como hígado, linfonódulos, médula ósea, pulmón, adrenales, bueno, y el cerebro también. Cuando se da la replicación viral, hay distintos mecanismos inmunológicos que están implicados en el desarrollo de las lesiones. El primero, por ejemplo, es cuando con cualquier infección, nosotros tenemos la infección, la destrucción de macrófagos y la activación de las citoquinas y el llamado de estas citoquinas preinflamatorias para, digamos, como mecanismo de respuesta inmune innata. ¿Sí? Estas citoquinas preinflamatorias, como vemos, son las que activan la respuesta febril, ¿sí? Y son las que producen también el cuadro de trombocitopenia y anemia. Entonces, este cuadro de trombocitopenia se produce por distintos factores. En principio es por una disminución de la producción de plaquetas, pero también hay una destrucción inmunomediada de las plaquetas, y hay plaquetas hipofuncionales, porque como hay una disminución en la producción, las plaquetas que salen como, digamos, inmaduras. Entonces, estas plaquetas tienen una funcionalidad mucho menor. Por otra parte, también lo que se produce, lo que está descrito es que el virus infecta células endoteliales de los vasos sanguíneos. Entonces, esta infección de esas células produce una agregación plaquetaria, entonces parte de las plaquetas que están circulando por el torrente sanguíneo también se destinan a esa agregación plaquetaria, y eso es lo que produce el cuadro total de trombocitopenia. Y con respecto a la anemia, sucede algo parecido, hay una disminución en la eritropoyesis, y también hay destrucción de eritrocitos mediada por la vía del complemento intravascular y también por fagocitosis de los macrófagos. ¿Sí? También tenemos, digamos, un mecanismo dentro de lo que es la respuesta inmune innata y la producción de anticuerpos neutralizantes, la formación de estos complejos inmunes. La lluvia, chicos. Que como vemos, favorecen, digamos, los cuadros clínicos que vemos en el animal. Entonces, como le decía, la respuesta inmune adaptativa también se basa en la generación de anticuerpos neutralizantes y de células T citotóxicas, y estas células T van a ser las que van a favorecer, digamos, la resolución de esa viremia, sobre todo sobre los anticuerpos neutralizantes. Entonces, para entender un poco lo que sucede luego de la infección, cuando el caballo se infecta con el virus de la anemia infecciosa equina, tenemos el primer episodio de enfermedad aguda, que genera este pico febril, que es el que vemos en la línea en rojo. Este pico febril está asociado con un aumento de la carga de virus en sangre, que son los puntitos azules, y con la disminución de la cantidad de plaquetas en sangre,
que es la línea verde. Este periodo agudo, este episodio agudo resuelve, ¿sí? Pero el virus, como habíamos visto, queda de forma persistente en las células del huésped y después, en un tiempo que puede ser largo o corto, depende de varios factores, pueden sucederse distintos episodios agudos durante un estadio, digamos, un tiempo como crónico y bastante prolongado. Entonces vamos a tener en este estadio, que se lo llama crónico, distintos episodios agudos de replicación viral, en donde nuevamente vamos a tener el pico febril, la disminución en las plaquetas y también en los glóbulos rojos, y una alta carga de virus. Como vemos acá, bueno, y termino de explicar el cuadro en realidad, y después de este episodio, de esta fase crónica de la enfermedad, el animal puede entrar, si no muere, puede entrar en un periodo asintomático, en donde la carga viral termina, o sea, es siempre baja, ¿sí? La cantidad de plaquetas es normal, y la temperatura se mantiene baja y no hay un cuadro clínico evidente, en donde el animal no presenta signos clínicos. Durante esta fase crónica de la enfermedad, en donde tenemos distintos episodios de replicación viral y cuadros febriles, en cada uno de estos episodios se generan, como les había dicho al principio, distintas, una progenie bastante variada dentro del mismo animal, ¿sí? Que son estos virus que puse como con distintos colores, ¿sí? Y esa es la variación intrahuésped que tenemos, la variación genética intrahuésped que tenemos de anemia infecciosa equina. Después también existe una variación genética, que no lo dije antes, entre aislamientos, o sea, interhuésped, ¿sí? Es que hay, por ejemplo, reportadas en el mundo, hay 4 secuencias completas, y esas 4 secuencias tienen un 80% de identidad y forman 4 clados distintos, o sea que son genéticamente distintas. Entonces, bueno, esta variación genética que tiene el virus es lo que, en parte, como vimos, no le permite al sistema inmune, anularlo completamente, inhibirlo, y constantemente el sistema inmune está corriendo atrás del virus. En cuanto a los cuadros, a los signos clínicos que vemos, como les mencionaba recién, hay 3 fases. Una es la fase aguda, que dura 1 a 3 días y está relacionada al momento, a la infección. En esta fase se puede pasar desapercibida esta fase aguda, porque son pocos días, y lo que vemos es fiebre, trombocitopenia, letargia e inapetencia. El animal puede eventualmente morir, y la severidad de estos signos clínicos que veamos va a depender con la carga viral de esa infección o que tenga ese animal. Después tenemos la fase crónica, que es donde yo les contaba que tenemos esos ciclos de enfermedad recurrente, y en cada uno de esos ciclos vamos a tener nuevamente fiebre, trombocitopenia, inapetencia, letargia y edema como consecuencia, digamos, de la anemia y de la trombocitopenia. Y estos ciclos, con el pasar del tiempo, pueden hacerse cada vez más frecuentes y pueden verse también asociados a signos neurológicos como ser ataxia y encefalitis. Hay pérdida de peso también. Si el animal, sobrevive a estas 2 fases, a la fase aguda y luego que entra en la fase crónica, sobrevive a la fase crónica, entra en la fase de portador inaparente, que era la que veíamos al final del cuadro, en donde tenemos un animal que es clínicamente sano, que es epidemiológicamente importante porque es un reservorio de la enfermedad, si bien la carga viral en este animal es baja, y ante cualquier episodio de inmunosupresión, este animal puede volver a una fase aguda o, a tener estos ciclos de enfermedad recurrente. Acá en las fotos, estas fotos fueron tomadas de un caso clínico que nosotros, estuvimos involucrados, y podemos ver, no me sale. La coloración que tiene la mucosa que indica, la anemia de estos animales. Y el cuadro estos eran caballos de salto, y podemos ver, el estado físico de estos animales, que son animales, atletas. Entonces, en cuanto al diagnóstico, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud Animal,
lo que podemos ver es que el diagnóstico virológico no es recomendado, dado que tanto el cultivo y la PCR, ¿sí?, tienen como limitada utilidad, ¿sí?, y en algunos casos no es apropiado su uso tampoco. Y en el caso del diagnóstico serológico, tanto la técnica de IDGA, que es la inmunoinfusión en gel de agar o AGID, como el ELISA, como el Immunoblot, están descritas, siendo la recomendada por la OMSA el IDGA. Entonces, yendo un poco más de lleno a cada una de las técnicas, la técnica de inmunoinfusión en gel de agar o test de Coggins es un método sencillo y fácil de realizar, porque en 48 horas tenemos el resultado, no necesitamos tampoco un equipamiento sofisticado, es bastante económico y presenta una alta especificidad. La única desventaja que tiene es que es incapaz de detectar a los animales recientemente infectados, y yo no lo dije antes, pero el periodo de incubación que tiene este virus es de 5 a 30 días, o sea, es casi un mes. Entonces, en ese tiempo, si el periodo de infección es muy reciente, nosotros podemos no estar detectando esa o no carga de anticuerpos o muy baja carga de anticuerpos. Por otro lado tenemos el ELISA y el Western blot o Immunoblot. El ELISA también es un método sencillo y fácil de realizar, ya que en el día tenemos el resultado, no requiere ningún equipamiento sofisticado, o sea que en esto se parece también al IDGA, y tiene una muy alta sensibilidad, pero una baja especificidad, por lo tanto los resultados positivos que tengamos con el ELISA, con cualquiera de los ELISAs, deben ser confirmados por IDGA. Y en Estados Unidos hay 4 kits aprobados por Estados Unidos, 3 detectan la P26 y 1 detecta P26 y GP45. Y con respecto al Western blot, no es una técnica que se use como diagnóstico en sí, si bien se usa ante resultados contradictorios, tenemos un ELISA, un ELISA positivo, un IDGA negativo, podemos hacer un Immunoblot para detectar alguna de estas proteínas que se puede, este Western blot o Immunoblot tiene una alta sensibilidad, y tenemos las 3 proteínas que podemos usar, que son la P26, la GP45, la GP90. Entonces, si el animal da positivo a las 3 proteínas, se considera positivo. Entonces, esto es un poco un resumen de las proteínas que habíamos visto en la primera diapositiva que forman parte del virus. La P26, que es la proteína que forma parte del core viral, se utiliza para las 3 metodologías, o sea, tanto para la inmunodifusión, como para el ELISA, como para el Immunoblot. La GP45, que es una de las proteínas de la envoltura, se puede utilizar para el ELISA y para el Immunoblot, y la GP90 solo para el Immunoblot, solo se puede detectar con el Immunoblot. Para hablar del control, lo primero que tenemos que decir, y que es bastante conocido, es que no hay una vacuna disponible en el mercado contra anemia infecciosa equina en el mundo, por lo que la vacunación no es un componente de la estrategia de control contra anemia, claramente. Si bien en China, entre el año 75 y el 90, se utilizó como parte de un plan de control una vacuna viva atenuada. Esta vacuna ahora está en desuso, y digamos, las desventajas que tenía esta vacuna era que toda la población serológicamente era positiva, por lo cual había que tener un control previo a la vacunación, y por otro lado, al ser una vacuna viva atenuada, se pueden generar, digamos, variantes genéticas asociadas a esta vacunación. Y entonces, la estrategia de control primordial en el mundo se basa en detectar y remover a los animales positivos mediante eutanasia o aislamiento permanente, en el caso por ahí de zonas endémicas, y en el caso de que se quiera hacer una estrategia de erradicación, sí o sí hay que remover a todos los animales, pero esta estrategia debe ser considerada y ver cómo se puede implementar en lugares donde hay, digamos, equinos de trabajo, por ejemplo, porque hay que considerar, digamos, dentro de esta estrategia, las políticas que uno tenga de compensación, que no son fáciles de implementar, ¿sí?
y hay que buscar una alternativa distinta. Yo recientemente, o sea, al principio del mes, estuve en los workshops de anemia infecciosa equina y de orina, que son organizados por la Unión, el ANSES de Francia, y el ANSES es el laboratorio de referencia para las enfermedades virales, para enfermedades infecciosas de los equinos, y organiza anualmente estos workshops para todos los laboratorios de referencia de Comunidad Europea. Entonces nosotros participamos de estos workshops desde hace unos años, y justo este año era el workshop de anemia infecciosa equina. Ellos, como para tener una idea, digamos, de la situación en Europa, ellos lo que muestran es que de 2014 a 2018 ven una disminución de los casos reportados de anemia infecciosa equina y de los países que reportan estos brotes de anemia infecciosa equina. Por ejemplo, de 27 países que forman... Ay, Patri, ¿Sí? ¿te muteás, porfa? Sorry, no tengo a la vista, pero creí que estaba muteada, ¿eh? No, estoy generando ruido, perdón, ahora veo. Entonces, de estos 27 países que forman parte de la Comunidad Europea, en este lapso de 2014 a 2018 tuvieron solo 14, digamos, reportaron casos de anemia infecciosa equina, y lo que vieron fue un descenso importante en los brotes, como les decía, que del 2014 fueron 644 brotes contra 178 en 2018. En total fueron 2.384 caballos positivos, de los cuales solo 26 presentaron signos clínicos. O sea, esto equivale a un 1% más o menos. Y en el periodo de tiempo de 2018 a 2021, digamos, la cantidad de países que reportó brotes de anemia infecciosa equina fueron 7, o sea, disminuyó también bastante la incidencia, y fueron 308 brotes en todo el periodo de tiempo, con 424 caballos positivos, y nuevamente tenemos un 1% de animales que presentan signos clínicos dentro de los animales infectados. Como podemos ver en el mapa, los países, digamos, que encabezan la lista de altas prevalencias son Italia y Rumania, que a su vez ambos, yo no lo puse, pero ambos en todo este periodo de tiempo fueron bajando los casos. Bueno, Italia está implementando una política de saneamiento bastante importante, entonces eso, digamos, con el pasar de los años se ve. Entonces, con respecto a la producción equina en Argentina, que para nosotros es muy importante, dado que Argentina se posiciona dentro de los 10 países con mayor población equina en el mundo, y ocupa el 4.º lugar como productor de caballos de sangre pura de carrera, y el 1.er lugar como productor de caballos de polo, y exporta muchos caballos. En el 2020, que no fue el mejor año para las exportaciones, digamos, la cantidad de dinero generada por la exportación de caballos puros en pie fue de 5.94 millones de dólares. Entonces, para nosotros, digamos, la producción equina y la industria hípica es muy importante, y por lo tanto la sanidad de los caballos es importante mantenerla. ¿Cómo afecta eso, digamos, cómo afecta la anemia infecciosa en esta industria? Lo que vemos, este es un reporte de SENASA del 2015, es que en el noreste argentino, es el que presenta la mayor prevalencia, con casi un 25% de prevalencia de anemia infecciosa equina. El noroeste tiene una prevalencia bastante alta, pero menor, que es del 11%, haciendo que todo el norte del país sea una zona endémica para anemia infecciosa equina. Esto obviamente debido a las condiciones climáticas, a la presencia de los vectores y a las condiciones, digamos, a las características de los animales, ¿sí? Para el uso, digamos, que tienen los animales. Y la situación epidemiológica varía después en el resto del país, ya que en la zona céntrica del país, que bueno, es Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el sur de Entre Ríos, la prevalencia es menor, que llega casi al 2%,
con una zona de estatus libre en la región patagónica. Pero esta región central, que si bien tiene una baja prevalencia, por la otra parte es la principal área de cría de caballos deportivos. Entonces eso hace que nosotros tengamos que prestar una gran atención a mantener esa baja prevalencia en esta zona. Bueno, muy rápidamente, como para recordar o para los que por ahí están escuchando y que no lo tienen presente o no lo conocen, en el caso de, en cuanto a la legislación nacional, existe el Programa de Control y Erradicación de Enfermedades Equinas, que está establecido en la Resolución 617 del 2005. Existe también la adecuación al Código Sanitario Internacional mediante la Resolución 422 del 2003, y en este programa se contempla la presencia de laboratorios de red acreditados por SENASA, que son los que pueden desarrollar las técnicas de diagnóstico que son de denuncia obligatoria para SENASA, y en esta red actualmente existen aproximadamente 230 laboratorios y 3.900, casi 4.000 veterinarios acreditados por SENASA para digamos, la extracción de sangre y todo lo que tenga que ver con la sanidad de los equinos. En el reglamento de control sanitario, lo que puntualmente se menciona en el caso de anemia es que los equinos en tránsito deben estar chequeados contra anemia para la movilización y tienen que tener esa certificación para movilizarse y para ingresar a un establecimiento. La única técnica reconocida por SENASA es obviamente el IDGA y únicamente puede ser realizada por laboratorios de red con validez de 60 días desde la fecha de toma de muestra. La notificación de los equinos positivos es obligatoria hacia el SENASA, o sea, tienen que notificar tanto el veterinario acreditado que hizo la extracción como el laboratorio de red que hace el diagnóstico, tienen que notificar el resultado positivo. Y en el caso de aquellos equinos que resultan positivos y que presentan signos clínicos, deben ser eutanasiados en las siguientes 48 horas, pudiendo en el caso de equinos positivos en zona endémica y que no presentan signos clínicos ser eutanasiados o aislados permanentemente. Y la interdicción del establecimiento es obligatoria, y también es obligatorio el control, para levantar esa interdicción, es obligatorio el control de los animales, que son 2 muestreos negativos con 30 días de intervalo desde el último muestreo negativo de la totalidad de los animales. Entonces, como les decía antes, cuando les mostraba la situación del país, en el 2017 Argentina, SENASA declaró el estatus de libre de anemia infecciosa equina en la región patagónica mediante la resolución 386 del 2017. Se analizaron para tomar esta determinación, se analizaron entre 2012 y 2015 un total de 4.346 muestras de equinos localizados en la zona de Patagonia Norte, Patagonia Sur y Buenos Aires Sur, que son todos esos puntitos verdes que ven en el mapa, y todas esas muestras resultaron negativas. Dentro de este muestreo se seleccionaron establecimientos que tenían alto movimiento de animales, o sea, establecimientos deportivos, y también establecimientos donde llegaban animales de zona de baja prevalencia, de zona, digamos, de otras zonas del país que no sean la región patagónica. Con respecto a la zona, digamos, noreste, o puntualmente a la región de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, que como dijimos es la zona, digamos, endémica de mayor prevalencia, casi un 25%. En esta zona hay como un proyecto borrador, que todavía obviamente no fue aprobado ni nada, en donde lo que se plantea es hacer como un sistema, una estrategia distinta que no sea la eutanasia en aquellos animales positivos. Como de esta región viajan, perdón, viajan muchos animales a la zona central, se plantea como un sistema de control de los distintos establecimientos y de acreditación del estado sanitario de cada uno. Entonces, en esto estaría lo que sería el establecimiento infectado, digamos, como muy a grosso modo, el establecimiento infectado, un establecimiento que está bajo sanitización, un establecimiento sanitizado, o sea,
como libre, un establecimiento deportivo y los establecimientos con situación epidemiológica desconocida, que estos estarían, digamos, en iguales condiciones que un establecimiento infectado. Entonces, esto lo que se plantea es que estos establecimientos tengan distintas responsabilidades con respecto al ingreso y al egreso de animales, ¿sí? Y a la declaración, a la notificación a SENASA en el caso de algún positivo. Bueno, ya un poco lo hablamos y se conoce, digamos, qué pasa en la región central. Esta área es la de mayor importancia, como les dije antes, porque es donde se cría, es donde, digamos, se concentran los establecimientos de cría de caballos deportivos, como los pura sangre de carrera, los caballos de salto y de polo. Así como también están concentrados los establecimientos en donde se realizan los deportes, todas las actividades ecuestres y las distintas fiestas tradicionalistas. Y, digamos, otras actividades que están como mayormente concentradas en esta zona. Por otra parte, esta zona tiene un movimiento frecuente de la zona norte a la central, porque, por ejemplo, los establecimientos de cría, centros de transferencia y de inseminación artificial utilizan caballos que vienen del norte, entonces como que tiene mucho movimiento también, o hay hipódromos, digamos, en la zona de Entre Ríos, que son importantes, y vienen caballos a correr a los hipódromos de Palermo y San Isidro, o de La Plata, entonces como que hay mucho movimiento de animales hacia esta zona. Por otro lado también tenemos que en la parte norte de la zona céntrica, digamos, todo lo que es el sur de Entre Ríos, el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires, tenemos un clima bastante cálido, que con el tiempo, templado, mejor dicho, que con el tiempo y con el pasar de los años lo que estamos viendo es que cada vez se está haciendo más cálido y más tirando un clima subtropical, y eso favorece también la presencia de vectores. Y entonces, en este punto es donde se hace importante tener en cuenta los brotes de anemia en los distintos establecimientos deportivos o de cría, que son importantes para la industria hípica. En cuanto a las actividades del INTA, porque después vamos a hablar, digamos, de distintos brotes en donde yo digamos, el laboratorio estuvo interviniendo en el diagnóstico. También otra de las cosas que se realizó desde la investigación fue el desarrollo de un kit diagnóstico, que esto fue hace ya algunos años, en el 2007, con una proteína recombinante P26, y a partir de estos estudios, que fueron parte de la tesis doctoral de la doctora Irene Álvarez, se generó y se hizo la transferencia tecnológica de este kit de anemia de la proteína recombinante P26, que ahora lo comercializa INTEA y que es Incuinta. Este kit ya lleva 10 años de comercialización, fue aprobado por SENASA y es utilizado por aproximadamente 25 laboratorios de la red de SENASA. Nosotros somos uno de ellos porque acá en el Instituto de Virología del INTA tenemos un laboratorio de red de SENASA, y nosotros en este laboratorio también lo que hicimos fue desarrollar estos test de proficiencia, bueno, los test de proficiencia que obviamente vienen de SENASA para todos los años, y los test de proficiencia tanto en 2018 como en 2022, que son de la red de laboratorios de Comunidad Europea, con resultados satisfactorios. Bueno, como les decía, nosotros estuvimos involucrados en algunos, pocos, porque no hacemos el diagnóstico para no interferir, digamos, con los laboratorios privados que hacen el diagnóstico, así que no lo emitimos como una certificación, pero a veces cuando suceden estos brotes, sí tratamos de colaborar, digamos, con los productores y con los veterinarios. Entonces en 2012 hubo un brote en San Nicolás, que es el brote donde tomamos estas fotos que les había mostrado antes. Era un establecimiento de Salto, ubicado a orillas del río Ramallo, a 260 más o menos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en donde hay una abundante presencia de tábanos, sobre todo en verano. Como les dije, era un club hípico de 18 hectáreas que tenía una caballeriza donde se alojaban 21 animales, y los signos clínicos que se comenzaron a observar fueron fiebre, depresión, apatía, pérdida de peso y anorexia. En este establecimiento se realizaba el diagnóstico por IDGA cada 60 días en el total de la población, digamos, en eso no había ninguna cosa rara. Este trabajo fue presentado en el Congreso de Enfermedades Infecciosas de los Equinos del 2012, por si quieren, digamos, leerlo,
Y básicamente lo que sucedió es que en marzo ingresó un equino que venía con un certificado negativo de anemia infecciosa equina. Ese equino ingresó el 5 de marzo y el 26 de marzo comenzó con signos clínicos, digamos, inespecíficos, fiebre, letargia, y se murió. El 30 de marzo no se hizo necropsia, no se tomaron muestras y, digamos, quedó sin diagnóstico ese caso. El 9 de abril se hizo un análisis como, digamos, de rutina de los 21 animales del establecimiento, resultando todos negativos, pero el 13 de abril se comenzaron a ver signos clínicos, los mismos que se habían visto en el primer animal, en un animal, y el 25 en otro animal. Entonces, se comunicaron con nosotros, y el 27 de marzo se realizó el diagnóstico en estos 21 animales, resultando 2 positivos, que coincidentemente eran los 2 caballos que tenían signos clínicos. Esos caballos se realizó la eutanasia el 4 de mayo, y a partir de ahí comenzaron a aparecer nuevos casos clínicos, que como podemos ver, tenemos 4 casos más que también fueron eutanasiados. Se tomaron muestras de sangre y de plasma de sangre con y sin anticoagulante, ¿sí? Para hacer PCR y para hacer inmunodifusión, y se hizo también Western blot. Y bueno, los primeros 3 caballos fueron estos 3, que dieron positivos por las 2 técnicas, y después hubo otros 3 más que presentaban signos clínicos y que no presentaban resultado positivo a inmunodifusión, pero sí presentaban resultado, digamos, débil para el Western blot, estos 2, y en el caso del animal en color naranja, para el 14 de mayo, digamos, estamos acá, o sea, el animal empezó con los signos clínicos del 9, ya para el 14 tenía AGID positivo y Western blot positivo. Bueno, digamos, en cuanto a la mortalidad, fue del 29%, o sea, se murieron 6, se eutanasiaron, mejor dicho, 6 de 21 animales, y el 100% de letalidad, obviamente. Y, digamos, este caso es, digamos, un caso más de todos los que ocurren, digamos, en esta zona céntrica del país. Otro ejemplo es este que tuvimos en Varadero en 2015. Como saben, Varadero también estaba ubicado a orillas del río Ramallo, pero un poco más cerca de la ciudad de Buenos Aires, a 150 kilómetros. También es abundante la presencia de tábanos en verano, sobre todo. Y este establecimiento era un establecimiento de caballos cruza, que lo que hacían era, digamos, un híbrido entre criollos, árabes y cuarto de milla. Tenía un total de 124 animales, de los cuales 109 eran adultos y había 15 potrillos. Y en los últimos 3 años no le habían hecho ningún tipo de diagnóstico de anemia, si bien había ingresos y egresos de animales, y sobre los ingresos tampoco hacían controles. Lo que ellos empezaron a ver fue que entre 2014 y 2015 se le murieron 10 animales sin causas atribuibles. Entonces, para el 21 de marzo se hizo un análisis de la población de adultos total, porque la verdad que eran caballos que estaban a campo, eran bastante salvajes, entonces solo se analizó, en un principio se analizó solo la población total, y sobre esos 109 animales iniciales que tenía, se detectaron 24 positivos. A partir de ahí se realizó un muestreo por mes, y como pueden ver, digamos, tuvimos de 83 que quedaron, 20 resultaron positivos al mes siguiente, 67 5 al siguiente mes, y así hasta que en, digamos, agosto, contando adultos y potrillos, adultos y potrillos, se detectó solo un animal positivo, y luego en septiembre, habiendo sacado ese animal positivo, de los 82 animales restantes no se detectó ninguno, y después se hicieron los 2 muestreos para, digamos, levantar la interdicción y no se volvió a detectar ningún animal. Lo que podemos ver acá por estos resultados es que no sabemos si estos animales, como no hubo un control durante 3 años sobre los ingresos que había en ese establecimiento, ni sobre los animales del establecimiento, no sabemos si esos animales se infectaron, digamos, estaban infectados de estos o estaban infectados con anterioridad, y cómo fue evolucionando, digamos, la transmisión en el establecimiento. Bueno, y esto ya les dije, con los 2 muestreos posteriores al último negativo, se levantó la interdicción.
El último brote del que formamos parte, pero bastante, digamos, medio de oído, porque nosotros no hicimos el análisis de estas muestras, sino que se hizo en Clínica Equina, y parte de estos resultados que les estoy presentando me los pasó el doctor de Clínica Equina. Es un establecimiento este caso fue en 2019-2020, diciembre del 2029 hasta junio del 2020, fue en Solís, Buenos Aires, y ocurrió en un establecimiento de cría de caballos sangre pura de carrera, ubicado a 100 kilómetros de acá de Buenos Aires, que tenía un regular ingreso y egreso, pero con un estricto control de los ingresos y egresos, y de los estables. Sobre 170 hectáreas tenía 160 animales adultos y 37 potrillos de la temporada 2019, todos pura sangre de carrera. Y lo que sucedió fue que el 28 de octubre del 2019 ingresó una yegua proveniente de la ciudad de Campana, con resultado negativo, obviamente IDGA. Esa yegua era esta Causa Mora. Esa yegua ingresó, digamos, el mismo día que otra más, que era esta Lady Pop, y esas dos yeguas venían con resultado negativo las dos, pero se fueron a un box de aislamiento hasta tener el resultado negativo del ingreso, porque se controlaba también en destino, y quedó ese animal ahí 14 días cuarentenado. Luego estos dos animales se liberan, digamos, de la interdicción de la cuarentena por ingreso a este potrero, que es el número 2, con un total, o sea, haciendo en total 8 animales, perdón, o sea, había 6 y se ingresaron estas dos, Causa Mora y Lady Pop. Se ingresaron estas dos a este potrero, y el 3 del 12, esta yegua Causa Mora comenzó a mostrar signos de hipertermia y de depresión. Se les toma sangre, se le hace un control por IDGA y la yegua resulta positiva. Entonces, ¿qué medidas tomaron, digamos, rápidamente en el establecimiento? Lo que hicieron fue agarrar a las yeguas que tenían, acá yo no les mostré, en el potrero de al lado de las yeguas donde ingresó la positiva, tenían un potrero con yeguas con cría al pie, 11 animales con cría al pie, y en el otro potrero adyacente de las positivas tenían 11 potrillos de la temporada 2019, con un padrillito, digamos, cruza, que lo usaban, digamos, como retajo, lo tenían ahí con esos potrillos. Entonces, lo que ellos hicieron fue, digamos, reducir los potreros. Entonces, a las yeguas que estaban en el potrero 2, que es donde ingresó la yegua infectada, las redujeron a un lote menor para que haya más distancia, que haya una distancia de 200 metros entre uno y otro, porque si no, no había esa distancia que los separara, y eran evaluadas semanalmente por PCR y separadas, o sea, aisladas, si comenzaban a mostrar signos de hipertermia. La yegua Causa Mora se puso en box de aislamiento, digamos, desde que se determinó que era positiva, y se eutanasió a los 2 días, y el potrero de los potrillos, que era el potrero 4, que estaban los potrillos y el retajo, se mandó, digamos, también se redujo a un sector del potrero 1, y a las yeguas con cría al pie que estaban en el potrero 1, no sé si ustedes ven el puntero, se las movió a un lote, digamos, separado, que era el potrero 21, que está acá marcado en amarillo. ¿Ven, Sergio, el puntero? Bueno. Sí, se ve, Aldana, sí. Se ve, ok, listo. Entonces se las movió a este lote, que era el lote 21, a estos animales que estaban en el potrero 1, se los chequeaba cada 15 días por IDGA, y a estos animales también. ¿Sí? Entonces, como resultado, digamos, como resumen, resultado final, lo que vemos es que de los animales que compartieron el lote con la yegua que ingresó positiva, que correspondían todos al lote 2, todos los animales resultaron positivos, todos los animales mostraron signos clínicos en distinto periodo de tiempo, ¿sí? Y todos los animales fueron eutanasiados. Del potrero que estaba con los potrillos de la temporada anterior y el retajo, solo el padrillito el retajo, resultó positivo,
pero no mostró signos clínicos, o sea que ese animal se detectó, digamos, por este control que se hacía cada 15 días por IFA, y lo mismo sucedió con las yeguas con cría al pie, que está con 2 yeguas con cría al pie, que eran esta Sultry con cría y Banavita con cría, que habían sido movidas a este potrero, y siguiéndolas con IFA cada 15 días, se detectaron positivas, pero no presentaron signos clínicos, y los últimos 2 casos que hubo en este potrero, en el potrero 2, que fue donde ingresó el positivo, tampoco presentaron signos clínicos, pero con este control por PCR se detectaron positivos y luego se hizo el diagnóstico por inmunodifusión y se confirmó el resultado. O sea que lo que podemos ver es la cantidad, o sea, de 160 animales, ¿sí? 11 murieron o debieron ser eutanasiados, digamos, a causa de esta infección, y todos animales de muy alto valor económico, obviamente. Bueno, estos fueron otros brotes, digamos, con consecuencias devastadoras de anemia infecciosa equina en distintos establecimientos de cría o deportivos. Uno de los últimos, bueno, fue este en Lincoln en 2020 y el hipódromo de Palermo en 2019. Bueno, y por último, los que les quería mostrar son los datos de los laboratorios de red de SENASA, que estos datos fueron muy gentilmente cedidos por el programa de equinos de SENASA, porque nosotros cuando participamos de este workshop de anemia infecciosa equina en Francia, nos pidieron presentar la situación epidemiológica de la Argentina, y bueno, estos datos fueron presentados en ese workshop, entonces yo también quería compartirlos hoy con ustedes, como para tener una idea del estado de situación en el que estamos. Como podemos ver, entre el 2018 y el 2022, de la cantidad de animales muestreados que tenemos, la cantidad de positivos, que ronda, digamos, los 1.000, 2.000 animales. 2022, obviamente, esto es hasta agosto del 2022, así que está, digamos, casi la mitad. Y de estos animales positivos que resultaron positivos, lo que podemos ver en este gráfico es el motivo por el cual se realiza el muestreo, siendo el rojo más fuerte, que es la línea del medio, motivos de control de brote, ¿sí? Como ser o denuncias que se hacen de un animal positivo y que se controla a toda la población, y ahí van apareciendo otros positivos, o denuncias, digamos, de otros propietarios que denuncian, no, porque me enteré que en tal lugar, y va a SENASA, hace un control y detecta animales positivos. O sea, esta sería la causa de la línea del medio, y la causa, digamos, de la causa de muestreo de la línea más clarita y de la intermedia es la certificación y el transporte de los animales, que bueno, ellos lo tienen separado cuando es solo por certificación o cuando es por movimiento exclusivamente. Con respecto a la región patagónica, estos son los resultados también entre 2018 y 2022, sin animales muestreados en 2020, obviamente por el año que tuvimos, y podemos ver que no se registra ningún animal positivo. Y con respecto a las importaciones y exportaciones, en el gráfico de más abajo lo que vemos son las cantidades de animales, o sea, la cantidad de importaciones y exportaciones de animales, ¿sí? Digamos, de muestras analizadas de animales que se importan y se exportan, y lo que podemos ver arriba es que, digamos, todas las muestras analizadas, ya sea INPO y EXPO, resultaron negativos. Lo importante es que a eso iba, que me adelanté, o sea, de este total de animales negativos que vemos en el gráfico de arriba, la mayor parte son animales exportados, o sea, son muestras de animales que salen del país. Y acá también nos da una idea, digamos, de la condición epidemiológica que tienen estos animales. Entonces, como consideración final, lo que podemos decir es que en realidad lo que quiero enfatizar con esta presentación es la importancia de mantener un sistema de control constante en la zona de baja prevalencia. Sabemos, como vimos recién, que la población de equinos sangre pura de carrera, pueblo y salto, que son los caballos que se mueven periódicamente, que se controlan también periódicamente por este movimiento que tienen, que son caballos que también se exportan, muchos de ellos, entonces también tienen ese control de exportación, tienen una prevalencia extremadamente baja y hacen un control periódico. Entonces, la realidad es que estos animales, esta parte de la población equina de la Argentina, es una población que está controlada.
Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la población de equinos de Argentina que son estos animales no puros o que están en movimientos en zona de prevalencia, de alta prevalencia, y que por ahí vienen a la zona de baja prevalencia, o que son animales de trabajo, que por ahí no cumplen 100% con la legislación y la normativa vigente, y esto, digamos, hay que tenerlo en cuenta porque es importante para evitar que, digamos, sigan apareciendo brotes en la zona de baja prevalencia. Como les mostraba, todas las importaciones y las exportaciones de este último periodo resultaron negativas a anemia, y desde el exterior no hubo reclamos de caballos que hayan sido exportados y hayan resultado positivos en destino. Pero debemos considerar también, y sobre todo en los casos de brotes, es que en equinos, o en los casos en donde digamos, vienen y se mueven animales de una zona endémica a una zona de baja prevalencia o una zona libre, ¿sí? Es que en el momento de la infección o luego de la infección, en el periodo, digamos, posterior a la infección, la cantidad de anticuerpos en sangre puede ser, digamos, nula porque todavía no se generaron esos anticuerpos, o puede ser baja porque está, digamos, en proceso de. Entonces, esa incapacidad por ahí del IgA de detectar en esa fase, que es la que se le llama periodo ventana. Entonces, por esta razón, por ejemplo, en situaciones de brote, podemos basarnos no solo en el control por IgA, sino también utilizar la técnica de Western blot o el PCR que haya disponible para por ahí separar esos animales que no presentan signos clínicos, que pueden llegar a ser una potencial fuente de infección para otros, separarlos en el caso de que queden positivos y hasta que sean confirmados por IgA. Entonces, bueno, ese es, creo que todo, sí. Quería agradecer, como les dije, a Teótimo Becú y Gonzalo Pollo de Clínica Equina, que me dieron los datos de este último brote que les presenté, a la gente de SENASA, a Mario Iturria y a Jimena Melón, que nos aportaron los datos de los laboratorios de red de SENASA, y bueno, a todo el grupo de virus equino, que son los que están siempre, digamos, acá al pie del cañón para poder hacer el diagnóstico en el caso de que sea necesario. Y obviamente, como miembro de la Comisión de Virología, a toda la Comisión de Virología, por todo el aporte que han hecho durante el año y bueno, para hacer todo este ciclo de conferencias. Y bueno, esto es todo. Gracias, Aldana. Bueno, obviamente súper linda la charla, ya hay comentarios en el chat respecto a lo ilustrativo de los casos que mostraste y la claridad de la exposición. A mí personalmente las charlas de ustedes me encantan, siempre son, me enseñan mucho cada vez que las escucho. Así que bueno, vamos a... No, de nada, Lee. Vamos a abrir las preguntas y bueno, yo me voy a atrever a hacer la primera. Te quería consultar, Aldana, aunque bueno, he escuchado varias veces las charlas de ustedes, pero me surge esto ahora. La transmisión del virus es principalmente por los vectores, o sea, por los tábanos, y si es así, ¿hay estacionalidad en la aparición? Sobre todo sí, ¿no? Sobre todo que ahí justo se trabó. En las zonas de clima templado, donde bueno, el ciclo del vector por ahí se detiene más en invierno que en verano. Claro, bueno, por ejemplo, este brote de Solís, el último que les comenté, en los caballos sangre pura de carrera, se dio en diciembre, entre diciembre y digamos, junio, porque fue cuando se levantó la cuarentena, pero el último caso positivo se detectó en abril, ¿sí? Y digamos, estamos acá, o sea, claramente la presencia del vector influye bastante porque puntualmente en ese establecimiento es un establecimiento que digamos, son muy rigurosos con el tema del control y el manejo con los animales, o sea, la iatrogenia en ese lugar es cero la iatrogenia. Entonces, la transmisión que hubo en ese lugar fue por vector. Perfecto. Sí. Y las crías, claro, y bueno, eso no te dije, pero sí, la transmisión es principalmente, o sea, la forma de transmisión principal es el vector hematófago. Y después, digamos, no natural, esa sería la natural. La no natural sí es la iatrogénica, digamos, que podemos ser todos. Y me imagino que como en otras
enfermedades causadas por vectores, el control del vector es casi inviable. Sí, digamos, bueno, en el workshop que estuve, por ejemplo, una de las cosas que a mí como que me llamó la atención, tampoco sé si acá se hace o se tiene en cuenta, pero, por ejemplo, para mover los animales digamos, positivo en Italia, ¿no? Que es uno de los países de mayor prevalencia, cuando detectan un positivo y lo llevan, como ellos son todos endémicos, lo llevan como a lugares que lo llaman como santuarios. Entonces, para llevarlos a esos santuarios, los llevan con repelente y de noche, como para evitar la posible transmisión por vector en ese traslado del animal. Que yo eso, no sé, por ahí María puede hacer algún comentario al respecto, pero yo eso acá nunca lo escuché. Digamos, o sea, se puede hacer un manejo, pero creo que es menor, o sea, no creo que en Misiones, en Corrientes, en Formosa se pongan a hacer un manejo, un control de vector al tábano, digamos, es como bastante probable. Acá sí, por ahí se puede usar repelente. De hecho, en este lugar de Solís usaban repelentes. Cuando tuvieron el diagnóstico positivo, empezaron a usar repelentes en los animales. Pero bueno, claramente la transmisión ocurrió. Claro. Gracias, Aldana. No. No, perdón, no sé si tengo que levantar la mano. ¿Dónde está la manito? No, es que Aldana me da la palabra, pero solo quería decirle que estuvo buenísima la charla y que, bueno, comentarios como yo hace como 10 años fui una vez al Museo de Ciencias Naturales de La Plata para hablar con una persona que estudió los tábanos, que no me acuerdo en este momento, no sé si está vivo porque era un señor muy mayor, estudiaba los tábanos en la Argentina, porque bueno, tratando de aportar algo para el control de la anemia en Argentina, que realmente es como Aldana lo muestra muy bien con los casos que se han visto y todo eso, es realmente es la enfermedad de los caballos. Y bueno, y ese señor me dijo que tábanos había en todos lados, porque uno diría, bueno, la Patagonia tiene que ver que está libre porque no hay tábanos, pero bueno, hay tábanos. Ustedes saben también que los tábanos son muchas especies diferentes y que los tamaños son diferentes. Entonces hay relación, el tábano más grande, más eficiente, como lo dijo Aldana. Y en la Patagonia entonces se da también que hay menos densidad del vector, los vientos, menos densidad de caballos, etc. Entonces, bueno, esa población de caballos se mantuvo libre y se pudo zonificar de esa manera. Así que otro comentario no tengo. Sí, está recomendado lo de los repelentes, pero obviamente la preocupación de la anemia es lo que dice Aldana de la zona de caballos caros, digamos. Porque lo otro, lo oficial dice el 20%, pero nosotros también con Aldana y con la gente de la Facultad de Corrientes, con Fabi Cipollini, hemos hecho muestreos en establecimientos y dan el 70% de los caballos infectados. Y Teótimo, que no lo veo entre los presentes, pero también ha hecho muestreos en campos en Formosa, que son él tiene interés porque mira otras enfermedades de los caballos que hay en esa zona, y también están en el 70%, así que. Pero bueno, conclusión, que tábanos hay en todos lados, que más chicos son más grandes, más eficiente, y lo iatrogénico es un problema para lugares donde desparasitan los caballos y le da con la misma jeringa y aguja, pero en realidad la práctica de inocular algo en los caballos es una práctica de los caballos deportivos, de los caballos de cierto valor, porque los caballos en el campo nacen y mueren en el campo y nadie les hace nada, o sea que ahí es el tábano. Pero en estas zonas con cuidadores, no es que yo diga que los cuidadores, pero bueno, si no es un veterinario responsable el que está a cargo, con la misma jeringa y aguja, por ejemplo, antes de cargar de caballos en un camión, el mismo transportista le da un tranquilizante. Un tranquilizante. Entonces ahí sube al camión y le pone una pichicata a cada uno con la misma jeringa. Por supuesto que porque él de práctico sabe que los caballos van a viajar más tranquilo.
El veterinario nunca se enteró de esa situación y nunca lo va a revelar, pero es del dicho popular, digamos. Aparte tiene el frasquito en el camión, digamos. O sea, es así. Y además con esa misma jeringa la enjuagan no sé, en un bebedero y después sube otros 10 caballos y le da a los 10 caballos con esa misma jeringa. O sea, más o menos, para graficar. Bueno, Aldana, re lindo, me encantó escuchar. Gracias. Está Walter levantando la mano para hacer una pregunta. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Tengo dos inquietudes. Una que ya dijo el tema de la transmisión del brote de Irlanda por aerosoles. sí. Esa es una. O sea, ¿cómo es el tema si por aerosoles? Está como postulado, digamos, hay un paper que es donde hacen el reporte del brote, y o sea, el brote se dio en un hospital veterinario en donde habían empezado a utilizar plasma importado que no había sido chequeado. El plasma era importado de Italia y había sido administrado a, no sé, la verdad no me acuerdo exactamente los números, pero digamos, a caballos que estaban internados, y bueno, comenzaron a haber signos clínicos. Cuando se mueren los caballos se hacen el diagnóstico. Esos caballos habían tenido, si no me equivoco, hemorragias. Entonces cuando hicieron la limpieza y desinfección de los boxes en ese hospital, que obviamente las medidas que tenían como de manejo eran importantes, o sea, no es que el personal que trataba a un animal no trataba al otro, o sea, tenían como sectorizados los pacientes, por decirlo de alguna manera, pero hicieron una limpieza de esos boxes en donde habían estado los animales infectados, y después terminaron teniendo, digamos, no me acuerdo el número, pero tuvieron una mortalidad, digamos, muy, muy elevada puntualmente en ese hospital. Entonces ellos como que postulan la infección o la transmisión mediante aerosoles, por esos aerosoles que se generaron por una muy alta presión de un lavado con hidrolavadora. O sea, a ese nivel, digamos. Pero no hay nada comprobado, tengo entendido. ¿Cómo? Es una teoría, digamos, no es que está comprobado. Sí, digamos, no está probado, digamos, experimentalmente. Bien, y la segunda pregunta... A ver, María, por ahí... Yo para aportar a eso es que este virus infecta macrófagos, y si el virus, o sea, la teoría, porque sigue siendo una teoría, porque no pudieron explicar la transmisión en ese lugar de otra forma, entonces lo explican con esta hipótesis. Digamos, ese aerosol produce una aerosolización muy finita que permite llegar a muy profundo en las vías respiratorias. Ustedes saben que de acuerdo al tamaño de las gotitas van siendo retenidas en las distintas porciones del sistema respiratorio, y entonces se contacta el virus con los macrófagos, y los macrófagos, que son la célula predilecta del virus de la anemia infecciosa equina, puede tomar la infección y infectar todo el organismo. Un poco la teoría era esa. Bien. Y la segunda es, digamos, una vez que tiene anticuerpos un animal y queda como portador, el nivel de anticuerpos en el tiempo, o sea, varía la concentración a tal punto que en algún momento le haces la prueba y la inmunodifusión, obviamente, y te puede llegar a dar negativo, niveles bajos de anticuerpos, o ya... No, al menos yo no he leído nada de eso. O sea, sí, sí está, digamos, súper reportado, te digo, como que al principio, en ese periodo, ahí se fue, no está, en ese periodo ventana, que se lo llama periodo ventana, de que es por ahí un poco ineficiente la detección, pero no porque sea ineficiente la técnica, sino porque la cantidad de anticuerpos presentes en el suero es tan baja o nula, porque todavía, digamos, no se desarrolló la respuesta inmune, que no lo detectás. Sí, el periodo de ventana, pero después... Claro, pero yo entiendo que no lo leí, digamos, no he visto que... Es una duda que como que en la cronicidad los anticuerpos están.
Esa era mi duda. Está bien. Sí. Listo, Bien. te agradezco mucho. Gracias. No, de nada. ¿Qué tal a todas las mujeres? Porque yo también me siento identificado como mujer. Era simplemente aclarar que mi nombre no es Iris Gagliotti, yo me llamo Miguel Lombardo, aparezco identificado como la chica, la señora que trabaja conmigo acá nosotros. Nosotros tenemos un laboratorio de diagnóstico en Lincoln, trabajamos en conjunto con Walter Pacheco y no sé, hemos cometido algún error cuando hicimos la presentación, la solicitud de la inscripción. Bueno, dejo de pertenecer al grupo, veo que la mayoría son mujeres y yo también estoy identificado como Iris Gagliotti. Mi nombre es Miguel Lombardo. Disculpen la aclaración, pero creo que amerita. Y bueno, ya que estamos, hago una pequeña observación, no pregunta, sino simplemente a través de la experiencia que hemos ido recabando con respecto al tema. Después de mucho tiempo de la práctica veterinaria y ahora como laboratorio, en el último tiempo, estamos observando que como que la población equina dentro de la explotación agropecuaria todavía no tiene una supervisación, una existencia real con respecto a los controles de SENASA. Es decir, hemos visto en algunas circunstancias que los caballos declarados con la existencia que hay dentro de los establecimientos distan notablemente. Siempre lo declarado dentro, no sé si por error, por omisión, no creo que tenga ningún otro tipo de intencionalidad, pero en determinadas circunstancias nos ha pasado que a lo mejor la población existente con la población declarada es absolutamente dispar. Eso significa de que muchas veces cuando se hacen relentos deberían estar incorporados dentro del área y las exigencias legales que hay deberían tomar un recaudo con respecto a eso. Son fuentes de reservorio lógico muy notables. Entonces, sería importante, a título de sugerencia, que se empiece a trabajar como se trabajaron con el resto de las enfermedades infecciosas, llámese brucelosis, llámese aftosa, a efectos de minimizar el riesgo de los reservorios infecciosos, que creo que gran parte de la causa que hoy tenemos nosotros como consecuencia de esas falencias, se mantienen abiertos montones de puntos de infección. Simplemente quisiera hacer este aporte. Gracias. Sí, yo creo que parte de, digamos, de lo que se quiere lograr con este, por ejemplo, plan de control en la zona del noreste, es un poco eso, o sea, bajar la incidencia, o por lo menos bajar la transmisibilidad y bajar la probabilidad de que animales positivos, digamos, terminen transmitiendo la enfermedad. Pero sí, deberíamos llegar a eso. Bueno, no veo ninguna pregunta más. Espera que reviso de nuevo el chat. No. Bueno, Aldana, muchas gracias. De todas formas, quedan el mail de Aldana o a través de la asociación, si tienen alguna consulta extra respecto a la presentación o la temática, lo pueden hacer. La grabación va a quedar para quienes quieran verla de vuelta o quienes no hayan podido. Y bueno, con esto cerramos este año de conferencias. Creo que humildemente fueron exitosas, hubo bastante convocatoria, así que creo que el año que viene lo vamos a repetir, siguiendo trayendo especialistas en distintos temas que sean de interés respecto al diagnóstico virológico.
Así que bueno, gracias y nos veremos en el próximo ciclo de charlas. Bueno, chao, gracias, Majo. Chao a todos. Chao, Gracias chao. por estar. Chao, chao. Chao a todos.